La obra de Eduardo Galeano puede dividirse en dos etapas, de manera para hacer una especie de cronología de su vida y su vida de trabajo, ¿no? Hay un Galeano periodista y un Galeano escritor. Un Galeano periodista que surge con sus primeros trabajos en el semanario socialista El Sol a través de la caricatura primero, y como él mismo cuenta y se puede ver en los trabajos del Sol, luego con algunas crónicas muy diversas sobre sindicalismo, teatro, artes plásticas, para desembarcar luego en Marcha, el semanario Marcha uruguayo, donde él realmente se forma como periodista, donde adquiere las herramientas con las que después se destaca en obras como Las Venas Abiertas de América Latina, y tiene ahí a sus primeros maestros, grandes maestros, ¿no? Pienso en Carlos Quijano, el fundador de Marcha, y a quien Galeano reconoce deberle buena parte de su costado periodístico. Juan Carlos Onetti, donde Galeano, en quien Galeano reconoce también haber encontrado un maestro desde el punto de vista de la ficción, de la literatura. En ambos casos, dos maestros que también le dan la mirada a Galeano sobre cómo observar la realidad para hacer periodismo, cómo observarla para hacer literatura, ¿no es cierto? Eh, Trabajando en Marcha también conoce a otro de sus referentes, Carlos Gutiérrez, Carlos María Gutiérrez, el, el periodista en quien él también se referenció mucho a partir de su ingreso en Marcha, y un hombre que seguramente discutió mucho con Galeano en la redacción del semanario sobre cuestiones vinculadas a la realidad latinoamericana. Discutió, me refiero en términos de compartió y debatió mucho la realidad latinoamericana de esos años. Estamos hablando de la década del 50, 60 y de los años 70, donde además de Galeano convertirse en un jefe de redacción, es además un hombre que viaja mucho por América Latina y por el mundo en general. Yo diría que en esa primera etapa de Galeano hay tres libros que marcan la obra de Eduardo Galeano, que son el primer trabajo fuerte, yo creo que es eh, China, 1964, ¿no? Que es un libro donde Galeano muestra toda su habilidad periodística, toda su capacidad de observación de un mundo nuevo, un mundo apasionado, que era la China de la década del 60, una China que aparecía como una alternativa en un mundo bipolar, incluso dentro de uno de esos dos polos, ¿no? El polo socialista de la Unión Soviética. China aparecía como una suerte de faro o de alternativa junto con los países no alineados encabezados por Yugoslavia. Y en ese libro Galeano muestra toda su capacidad de cronista y de periodista. Galeano en ese libro muestra cómo cuando uno sale a buscar información no puede quedarse con la versión solamente de las fuentes que le propician el encuentro con los campesinos en China. Galeano desoye a sus guías chinos que lo llevan a contarle, a mostrarle cómo es la revolución china, y se sale del camino y va a hablar con la gente de a pie, con la gente común. Elige él a sus fuentes para enterarse de cómo es China. Y en ese libro me parece que aparece el mejor Galeano periodista. El segundo libro muy importante, me parece a mí, de Galeano en términos periodísticos es el de Guatemala, ¿no? Donde Galeano vuelve a retomar en 1967, cuando está por Guatemala, 66, 67, aquella epopeya que hiciera Jorge Ricardo Macetti, el argentino, y después Carlos Gutiérrez, de subir a la Sierra Maestra y entrevistarse con el comandante Fidel Castro en la Cuba prerevolucionaria, ¿no? Antes de que llegaran a las puertas de La Habana el 1 de enero de 1959. Galeano sube a las sierras guatemaltecas a entrevistarse con César Montes, uno de los líderes de la guerrilla guatemalteca, 12, 13 años después de que fuera derrocado Jacobo Arbenz, derrocamiento que a Galeano lo golpeó mucho y repercutió mucho en su vida de no solamente militante político, sino de periodista, ¿no? Esos dos libros me parece que son los que muestran al Galeano periodista en toda su capacidad creadora, en toda su capacidad de trabajo como hombre vinculado al periodismo. Y el tercer libro me parece, para mí sigue siendo el mejor libro de Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Más allá de que Galeano después, en los últimos años, antes de morir, él reconociera que era una prosa aburrida, típica de la izquierda de esos años, ¿no? Años 60, 70, casi estalinista, dirían algunos. Me parece que sigue siendo un gran libro, me parece que es un libro
imposible de soslayar en la historia latinoamericana, pero no solamente porque es un ensayo escrito por Galeano, sino porque si uno mira en cualquiera de las ediciones de Las Venas Abiertas de América Latina, en la introducción los agradecimientos de Galeano involucran una cantidad de personajes que le brindaron información sobre América Latina, que uno no puede pensar que es un libro al que él le puso la firma, pero que fue construido a partir de los testimonios de mucha gente. Rogelio García Lupo, Carlos María Gutiérrez, Rodolfo Terraño, el argentino también. Hay un montón de personajes que han aportado para ese libro, y me parece que desconocerlo hoy en día diciendo que es un libro que se quedó en el tiempo, me parece que es no tener en cuenta que Las Venas Abiertas de América Latina cumplió un rol en los años 70 y que sigue siendo un documento, un archivo vivo de la historia latinoamericana, más allá de las formas en las que fue escrito. Probablemente Galeano hiciera esa mirada sobre Las Venas Abiertas porque su posterior evolución del Galeano periodista al escritor lo acercaron a otras estéticas y a otros territorios de la palabra. Pero Las Venas Abiertas de América Latina sigue siendo un libro para mí insoslayable, y yo sigo pensando que es el mejor libro de Galeano en términos de, no solamente porque lo escribió en 90 noches para presentarse al concurso de Casa de las Américas y no ganar un premio que le virló en el último momento María Estergilio con las Crónicas Tupamaras, pero me parece que es un libro que muestra la capacidad de trabajo de Galeano. Y hay un segundo Galeano, el que viene después del exilio, el que viene después de lo que fue la revista Crisis en Buenos Aires, después de haber fundado su propio medio, yo diría, con la matriz del semanario Marcha. Viene el Galeano escritor, el que decide ser escritor. Galeano una vez me dijo que una revista, por ejemplo, como Crisis, demanda mucho tiempo y mucho trabajo, y que él ya no estaba para hacer eso, que él quería pasar otra etapa de su vida. Por eso en el exilio español decide apiarse un poco del caballo de la conducción periodística de un medio y dedicarse a la escritura en términos de ampliar los horizontes del periodismo hacia otro territorio que uno podría llegar a categorizar de escritura mixturada entre la ficción y la crónica periodística. Ahí me parece que la despedida del Galeano de periodista al escritor lo provoca El Puente, que es el libro Días y Noches de Amor y de Guerra, donde él cierra un poco como esa etapa de balance de lo que fue su vida periodística en el Uruguay de los años 60 y en la Argentina de los años 70. Cierra un poco la mirada del Galeano periodista sobre su propio trabajo, y el primer elemento que uno puede encontrar como su desembarco en el territorio literario es la trilogía Memoria del Fuego, donde aparece mucho material periodístico, pero también tratado con otra técnica y con otra mirada, con otra intención, ¿no? Del Galeano cronista que busca la meticulosidad en el dato, aparece el Galeano metafórico, el Galeano que trata de hacer balances y que trata de comparar etapas o trata de traernos al presente, en ese presente del año 82, 84, 86 que aparece la trilogía, ese otro pasado del siglo XVIII, XVII, desde el descubrimiento de América en adelante. Galeano apunta a los textos cortos en ese trabajo, y todo lo que viene después me parece que es tributario un poco de esa trilogía. Cuando digo tributario no me refiero a que es un trabajo netamente copiado o que utiliza un mismo molde para desarrollarse, pero si uno mira la lógica de úselo y tírelo, El fútbol a sol y a sombra, y otros libros, Espejos, incluso Mujeres, el último libro póstumo de Eduardo, me parece que hay una idea de tratar de ir en búsqueda de el núcleo duro de la palabra, el núcleo duro del tema sobre el que está trabajando, y encontrarle otra forma de mirar que no sea la mirada periodística. Galeano, una de las cosas que mencionan todos los críticos y toda la gente que ha trabajado sobre su obra es que era una especie de inclasificable en términos periodísticos, en algún sentido, en términos de la palabra, del uso de la palabra. En algún sentido, algunos lo han criticado y lo han planteado como un autor donde no es ni periodista ni escritor, no es García Márquez y tampoco es un cronista cabal en su última etapa. Me parece que Galeano en ese sentido apostó por lo que él quiso y planteó en su propia
en su propio universo creado por sí mismo, en términos de generar una suerte de territorio libre de la palabra, que la palabra no tuviera que ser clasificada y que sirviera simplemente para generar comunicación. El concepto de comunicación en el Galeano es un concepto que aparece muchas veces en sus textos y en sus entrevistas. Galeano plantea la importancia de la palabra como puente entre los seres humanos, entre las personas, y me parece que por ese lado el Galeano escritor es un Galeano que legó mucho texto estéticamente bien logrado, donde la palabra tiene casi una meticulosidad en términos de estética, y un tiempo de reposo mucho mayor al que exige la prosa periodística. Y me parece que el resultado de eso es que Galeano, por ejemplo, el que decía fines de los años 70 que él escribía para gente que nunca lo iba a leer, me parece que ahí se abrieron las audiencias para Galeano. Estoy tentado a decir que el Galeano periodista es un Galeano más duro, un Galeano más riguroso, y el Galeano escritor es un Galeano un tanto más digerible para mucha gente, ¿no? Donde sus denuncias tienen una mirada y una prosa y una verba que en un mundo que se derrumba suena más digerible. De todas maneras, me parece que sigue siendo una palabra muy fuerte la de Galeano. Hoy en día uno podría decir, ¿qué diría Eduardo de distanciamiento social? El que hablaba que escribió el libro de los abrazos, por ejemplo, que hablaba de la importancia de ser sentipensante, que hablaba de lo que implica el contacto físico, la piel, el sentirnos, ¿no?, seres humanos, y pensar que en esta etapa de pandemia estamos distanciados socialmente, hay que estar encerrados en sus casas, el individuo pasa a ser una suerte de condición sine qua non para sobrevivir, esa exacerbación de lo individual. Sería interesante escucharlo a Eduardo hoy, a 5 años de su muerte, reflexionar sobre esta realidad a la que, en mi modesta opinión, el capitalismo nos ha llevado.